Bien. Primero, como siempre, la agenda de cada día. El día de hoy vamos a ver definición de agitación psicomotriz, en qué consiste la agitación psicomotriz. En segundo lugar, veremos definición del paciente agresivo, cuando es que un paciente se considera agresivo o no. ¿Cuáles son los objetivos de la atención, que son muy importantes, ¿no? ¿Qué buscamos cuando tenemos un paciente agitado o agresivo? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son las causas de la agitación psicomotriz? Luego tratamos cómo evaluamos y cómo abordamos nosotros en atención primaria y en general a un paciente agitado. El tratamiento que le damos que corresponde, veremos de acuerdo a cada etiología, y finalmente un resumen de la sesión. Bien. Comenzamos entonces definiendo agitación psicomotriz. Primero recordar que la agitación psicomotriz puede corresponder a diferentes circunstancias. Hay muchas patologías, muchos problemas, muchas situaciones que pueden derivar en que una persona se encuentre en agitación psicomotriz. No siempre la causa es psiquiátrica, no siempre la causa es psicótica. Vamos a ver poco a poco cuáles son las diferentes opciones. Pero siempre cuando un paciente está agitado, lo que tiene es un estado de exaltación motora y también mental, ¿no? Que se expresa a través de inquietud, gesticulación, deambulación, ¿no? Conducta errática, y es como podemos notar eso en el paciente. También podemos verlo a través de movimientos automáticos o intencionales. El paciente puede comenzar a movimientos repetitivos, ¿no? Coger cosas, dejarlas, sentarse en el suelo, pararse. Pero usualmente estas conductas carecen de un objetivo en común. Uno no puede encontrar una causa exacta o cuál es el objetivo que persigue esta conducta en el paciente que está agitado. Algo que solemos confundir o que solemos pensar que es lo mismo o que siempre va de la mano es la agitación psicomotriz con la agresividad. Un paciente que está agitado puede estar también agresivo, pero no siempre el paciente agitado se encuentra agresivo. Es algo muy variable. El paciente agresivo es aquel que está hostil y tiende a la conducta destructiva, a agredir a los demás o a agredirse a sí mismo también. Como digo, acá hay un riesgo de que ocurra esto y hay una dificultad en control de los impulsos. Esto, como les digo, puede encontrarse solo un paciente agresivo, un paciente agitado o un paciente agitado y agresivo. Bien, entonces, marcada la diferencia, ¿cuáles son los objetivos en la atención de un paciente con agitación psicomotriz? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo al atender a este paciente? Y lo primero es que vamos a mantener la seguridad durante todo el proceso de evaluación. La seguridad tanto del equipo terapéutico, del paciente, de los familiares, porque es una parte muy importante. Si no se mantiene esta seguridad, no se puede continuar con el tratamiento y el abordaje del paciente. Esa es la parte principal, la parte prioritaria. Luego hablamos un poco sobre evaluar la etiología. Si no determinamos cuál es la etiología o la causa de la agitación, nuevamente no podemos tratarla, no podemos abordarla en última instancia. Y finalmente tratamos el problema base de qué es causa de la agitación. Sea un cuadro psicótico, un cuadro no psicótico, un cuadro ansioso. Veremos cuáles son un cuadro orgánico, veremos las causas y de acuerdo a la causa que encontramos, damos un tratamiento para esta agitación. Bien, entonces hablando sobre la etiología de la agitación psicomotriz, ¿cuáles pueden ser las causas para que un paciente se agite? Y tenemos este cuadrito que nos ayuda bastante para ordenarnos, y es que un paciente agitado requiere una evaluación inicial, dentro de lo posible una historia clínica completa, es decir, que el paciente cuente con un motivo de consulta, una anamnesis, un examen mental, un examen físico, antecedentes. En el caso de los problemas psiquiátricos, también suele ser muy importante y de mucha ayuda la opinión o el punto de vista de los familiares o allegados. Es decir, no solamente es el paciente quien da la información, sino también los familiares quienes viven con él, quienes pueden darnos una información que el paciente puede no recordar o puede a veces de manera eh, voluntaria no querer compartir. Entonces, si tenemos un familiar que nos dice las cosas que están pasando y que no quería compartir o que no recordaba, también es de mucha utilidad para el abordaje del paciente. Todo esto configura la evaluación inicial. Como les digo, esto siempre es en la medida de lo posible, ¿no? Si el paciente se encuentra dispuesto y colabora para esta evaluación, la haremos completa, y si no, iremos restringiendo, pero tendremos lo mínimo necesario para poder dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Bien.
Entonces, tras la evaluación, llegamos a una conclusión. El paciente está agitado. La agitación puede ser de causa psiquiátrica o de causa orgánica, que esto lo vimos bastante, de manera bastante extensa en la primera sesión, que era sobre organicidad, ¿no? Y hablamos mucho del delirium, causas médicas que causen, que generen agitación, que generen problemas psiquiátricos. Esa es una opción, que la causa sea orgánica. Otra opción es que la causa de la agitación del paciente sea una causa psiquiátrica, y dentro de las causas psiquiátricas encontramos causas que pueden ser tanto psicóticas como no psicóticas. Es decir, pacientes que tienen un problema psiquiátrico, que pueden tener psicosis y que la psicosis es la causa de la agitación, o pacientes que tienen un problema psiquiátrico, que no están psicóticos, no tienen ningún síntoma psicótico, pero a pesar de eso pueden estar agitados. Y esa diferencia también nos ayuda bastante para dar el tratamiento correspondiente. Bien, entonces repasando un poco lo que vimos en la primera sesión, hablando sobre agitación orgánica, ¿no? ¿Cuándo consideramos a un paciente, o cuándo pensamos que un paciente se encuentra agitado y que la causa de esta agitación es un cuadro orgánico, un cuadro médico, un cuadro neurológico, un cuadro infeccioso? ¿Cuándo pensamos en esto? Repasando, porque lo vimos en la primera sesión, como les dije, es cuando el inicio es agudo o subagudo. Cuando el paciente comienza con un cuadro de desorganización conductual o de agitación psicomotriz de manera brusca, que el paciente tenga edad avanzada, ¿no? Que tenga 50, 60, 70 años, y que no tenga antecedentes de enfermedad psiquiátrica. O sea, que no haya tenido ningún problema psiquiátrico antes y que de repente a los 50, 60, 70 años comienza a presentar problemas psiquiátricos. Como vimos antes, un paciente que debuta a esta edad no suele ser un cuadro psiquiátrico, suele ser un cuadro orgánico, así que esas cosas ya nos comienzan a alertar un poco de la posible etiología del problema. El delirium, como lo hablamos también la vez pasada, el delirium es una causa frecuente de agitación orgánica, y en el caso de un delirium, que puede ser por diferentes razones, ¿no? Políticas, metabólicas, infecciosas, neurológicas, cardíacas, lo que suele uno encontrar en un paciente en delirium son alteraciones de la conciencia, atención y confusión. O sea, un paciente puede estar agitado, puede estar gritando, puede estar golpeando, puede estar corriendo o moviéndose de un lado al otro, pero si hay fluctuaciones en el nivel de conciencia, si por momentos se sienta y se queda dormido, o de repente no responde al llamado y luego se despierta nuevamente y comienza a gritar, no podemos atraer su atención, se encuentra confundido, no se encuentra orientado ni en tiempo, espacio ni persona, no puede mantener una conversación. Todas esas cosas que nosotros detectamos en el examen mental ya nos hacen pensar que la probable causa del problema es orgánica, ¿no? Esto no suele ocurrir en un paciente con un problema psiquiátrico puro. Otra cosa más que me hace pensar que el paciente agitado o que la causa de la agitación es orgánica es la naturaleza de los síntomas psicóticos, ¿no? Si un paciente presenta alucinaciones visuales, eso aleja bastante la posibilidad que sea un cuadro psiquiátrico, porque en el cuadro psiquiátrico usualmente las alucinaciones son auditivas. Es más raro que sean visuales. Cuando ya aparece una alucinación de algún otro sentido, visual, táctil, gustativa o olfatoria, comenzamos a pensar o a sospechar un poco más que la causa de esta agitación puede ser médica, puede ser orgánica. No es que sea exclusiva, puede haber pacientes con problemas psiquiátricos con este tipo de alucinaciones, pero no es lo más frecuente y en todo caso genera una duda razonable en nosotros. Que haya fluctuación a lo largo del día, es decir, que el paciente tenga cambios en la mañana, en la noche, que tal vez en la mañana esté más tranquilo y en la noche siempre se agite, o a partir de las 7, 8 de la noche comienza con la agresividad y en la mañana suele dormir. Esas fluctuaciones también me hacen pensar que podría ser un cuadro orgánico. Como dije, empeoramiento en la noche, ¿no? Empeoramiento en la noche, y también cosas que encontramos en el examen físico, ¿no? Por ejemplo, fiebre, taquicardia, sudoración o signos de focalización. Cuando uno encuentra esas cosas, alteraciones en las funciones vitales, uno ya puede pensar con mayor razón que la causa puede ser orgánica, ¿no? Ya en un cuadro psiquiátrico puro, un paciente con una esquizofrenia descompensada, por ejemplo, no vamos a encontrar fiebre. En un paciente con un cuadro maníaco descompensado no encontraríamos necesariamente focalización, ¿no? Taquicardia o sudoración en un paciente con depresión, con ideación suicida, agitado, tampoco lo vamos a encontrar. Entonces, cuando encontramos estas cosas, comenzamos a dudar más de la histología psiquiátrica y nos orientamos más a una causa orgánica. También si contamos con algún método de evaluación rápida de algún examen sanguíneo, por ejemplo, un hemoglucotest, algún problema como ese,
o un AGA que nos sirve en ese momento y encontramos una alteración, también pensamos otra vez que la causa puede ser orgánica y no psiquiátrica, ¿no? Entonces, todo lo que tengamos a la mano nos va a ayudar bastante a marcar esta diferencia, que como le digo es vital para dar el tratamiento acertado al paciente. Bien, acá les puse una serie de causas. Podemos tener, como les dije, alteraciones en electrolitos. Por ejemplo, aquí importan mucho los antecedentes, ¿no? Si el paciente tiene problemas renales, si el paciente ha consumido alguna sustancia, alguna medicación que altere los electrolitos en la persona, eso nos hace pensar que la causa puede ser orgánica, ¿no? Son antecedentes, como les digo, que siempre son muy importantes. Hipoglucemia, un paciente con diabetes, un paciente que usa insulina, que no usa insulina, nos hace pensar también que esa puede ser la causa, algo que esté relacionado a la glucosa que lo esté descompensando en el momento actual. Infecciones sistémicas y del sistema nervioso central, porque pueden ser sistémicas, pueden ser tal vez no en el sistema nervioso, tal vez a nivel dermatológico, a nivel gastrointestinal, pero igual, cuando un paciente frágil, que suelen ser adultos mayores, presentan estas alteraciones, o estas infecciones suelen alterar globalmente a la persona y suelen alterar su conducta, su nivel de conciencia y su estado de vigilia, ¿no? Y su atención también. Evidentemente esto se ve mucho más intensificado cuando la alteración o la infección es en el sistema nervioso central. Una meningitis, una encefalitis, algún TEC, ¿no? Esas cosas nos hacen pensar, bueno, TEC no es una infección, pero en el sistema nervioso que también nos puede hacer pensar que es así. Insuficiencia respiratoria, cardíaca, ¿no? Un TEC que lo mencioné, pacientes en estados postoperatorios que han salido de sala recientemente, estados posictales, ¿no? Un paciente con un cuadro epiléptico que está en el posictal, sabemos que en el caso de las epilepsias del lóbulo temporal, el cuadro psicótico o la desorganización suele ocurrir. Entonces, no sería raro que un paciente en un posictal de una epilepsia del lóbulo temporal tenga un cuadro psicótico, un cuadro de desorganización o incluso de agresividad. Intoxicación y abstinencia de drogas. Eso también es muy importante, ¿no? Y vamos a buscar poblaciones especiales, ¿no? Si encontramos un paciente que es adolescente o que tiene historia de consumo o historia de abandono reciente del consumo, tal vez consumía diariamente alcohol y de repente una dosis, digamos, una botella de ron al día, y súbitamente ha detenido el consumo, me hace pensar que puede ser un cuadro de abstinencia y que la agitación consecuente es secundaria a la abstinencia. Si un paciente que no suele tener problemas de paranoia, de agresividad, ha consumido cocaína o pasta básica de cocaína, y a partir de ahí comienza la agresividad, la agitación o la paranoia, puedo pensar en una intoxicación por la droga también. Entonces, los antecedentes son muy importantes. Golpes, medicación, enfermedades, consumo de sustancias, ¿no? Eso me hace pensar o descarta o acerca la idea de una agitación orgánica. Bien, y en cuanto a una agitación, un paciente que está agitado y que la causa es psiquiátrica. Cuando consideramos que el paciente agitado es por una causa psiquiátrica, primero tenemos en cuenta los antecedentes. Un paciente que suele tratarse en psiquiatría, que tiene un cuadro o un problema de esquizofrenia, y que este problema genera que cada cierto tiempo tenga crisis de agresividad, de agitación, de destrucción, y viene por eso a evaluarse con el médico o el personal de atención primaria, uno piensa evidentemente que la primera opción es esa, no es que está agitado nuevamente, que se descompensó, que tal vez abandonó la medicación, que tal vez tomó una medicación al mismo tiempo, que generó una alteración en el metabolismo de esta medicación psiquiátrica, ¿no? Podemos pensar en esas cosas. Entonces siempre el antecedente psiquiátrico importa mucho. La clínica característica de alguna patología, ¿no? Si un paciente viene con alucinaciones auditivas, con delusiones paranoides, es un varón que tiene 18 años, 20 años, con antecedentes familiares de esquizofrenia, y es la primera vez que le pasa, pues tiene varios criterios que me hacen pensar que él también puede tener un cuadro psicótico que tal vez sea una esquizofrenia, ¿no? Tiene el tema de la edad, el tema del sexo, tiene el tema de los antecedentes familiares, la clínica característica, ¿no? Un paciente con esquizofrenia paranoide pura puede tener síntomas como alucinaciones auditivas y también delusiones paranoides, ¿no? No son tanto visuales ni de otro tipo como les mencioné hace un rato. Entonces es una clínica característica, una clínica que encaja con un cuadro de paranoia, un cuadro de esquizofrenia paranoide. Que los menciona acá también, ¿no? Alucinaciones auditivas, ideas de perjuicio, ideas de grandeza en el caso que el paciente sea un paciente bipolar en fase maníaca, ¿no? En este caso se presentan ideas de grandeza también.
Esto es muy importante. Un paciente con un cuadro psiquiátrico puro no va a presentar necesariamente alteración en el nivel de conciencia y tampoco en la atención. Un paciente con un cuadro psiquiátrico de agitación psicótica no tiene que tener esa alteración. Cuando vemos que se altera el nivel de conciencia, que no presta atención, que está desorientado en tiempo, espacio, persona, eso, como dijimos, nos hace pensar en que es un cuadro orgánico y la solución al problema va a ir por ese lado. No es un cuadro de origen psiquiátrico. Por lo tanto, la medicación psiquiátrica sola no va a ser la solución al problema del paciente. Así que esto es algo que quiero que lo recuerde muy bien. Un paciente con alteración de nivel de conciencia y en la atención, primera posibilidad es que sea un cuadro de etiología orgánica. Y también que en la parte psiquiátrica no suele ser fluctuante el curso del paciente de la agitación. No es que en el día está mejor que en la noche ni viceversa, suele ser constante a lo largo del día y de los días. Bien, dentro de la agitación psiquiátrica tenemos dos opciones. Una es que la agitación psiquiátrica sea de una causa psicótica y la otra es que sea de una causa no psicótica, ¿no? Dentro de los cuadros psicóticos tenemos en primer lugar, a la esquizofrenia, ¿no?, que es una causa frecuente de agitación psiquiátrica de tipo psicótica. Un paciente maníaco, porque un paciente maníaco puede tener delusiones, puede tener alucinaciones, un paciente bipolar en fase maníaca puede tener este cuadro y encontrarse psicótico también. Acá puse episodio depresivo, pero la verdad es que el episodio depresivo puede ir tanto en la parte psicótica como en la parte no psicótica, ¿no? Porque un paciente con una depresión severa puede tener síntomas psicóticos, puede tener delusiones o ideas de culpa, puede tener alucinaciones auditivas peyorativas que le dicen cosas como que no sirve para nada, que son inútil, y en ese momento el paciente desesperado por las voces, desesperado por la culpa que es muy intensa, puede pensar en morir, puede comenzar a agredir, puede comenzar a romper cosas, y la causa sería psicótica. Pero por otro lado, un paciente que tiene depresión no psicótica también se puede agitar, se puede encontrar intranquilo, inquieto en la casa, sin saber qué hacer, sin saber cuál es el rumbo que va a tomar su vida, sin encontrar un sentido para ella, y también agitarse, comenzar con conducta destructiva, errática, y sería una causa psiquiátrica no psicótica, ¿no? Entonces la depresión puede estar en ambos polos, en ambos lados, dependiendo si hay presencia o no de síntomas psicóticos. Y finalmente el trastorno delirante, ¿no?, que también es un tipo de cuadro psicótico que puede presentar un cuadro de agitación, ¿no? Es menos frecuente, pero también puede ocurrir. Dentro de las no psicóticas, además de la depresión, tenemos a la crisis de angustia. Un paciente que tiene una crisis de angustia, como lo vimos en la primera sesión, las reacciones del paciente son básicamente físicas, ¿no? El paciente va a tener dificultad respiratoria para respirar, va a tener taquicardia, va a tener sudoración, mareos, epigastralgia, sensación de desvanecimiento, ¿no? Va a tener una gran cortejo de síntomas físicos y que estos pueden generar mayor malestar en el paciente y pueden generar que él se agite, que se altere, que no sepa dónde estar, no sepa si se para, si se sienta, que grite, que llore, y uno lo ve agitado, ¿no? Y en este caso no hay ningún tema psicótico de por medio, es una crisis de angustia, cuadro psiquiátrico de etiología no psicótica. Un trastorno de personalidad, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, en un momento de estrés muy intenso, también puede desorganizarse conductualmente, puede tornarse agresivo o simplemente desorganizado conductualmente, puede estar con conducta errática, descuidar su niño, su aseo, y puede ser una causa no psicótica de una agitación psiquiátrica. Pero también los pacientes con problemas de personalidad, usualmente TLP o borderline, pueden tener cuadros psicóticos de pequeña duración o de poco tiempo de duración. Entonces podría estar también, así como la depresión, en el tema psicótico como en el tema no psicótico. Y finalmente, alteración de la conducta en pacientes con retraso mental o demencia, ¿no?, en el cual estos pacientes con retraso mental o demencia de algún tipo, por ejemplo Alzheimer, tienen mayor riesgo o mayor predisposición para sufrir delirium, son pacientes frágiles, ¿no? Pero puede ocurrir que el paciente no tenga delirium, que no tenga ninguna infección, ningún golpe, nada, simplemente que se agite, ¿no? A veces los pacientes con retardo mental o demencia pueden agitarse porque hay cambios en su vida, porque hay problemas en casa y no tienen las herramientas evidentemente para conversar, para explicarlo, para comunicarse. A veces la familia no tiene tampoco las herramientas para recibir esa comunicación, y una forma en la cual la expresan es con conducta destructiva, con agitación, con auto o heteroagresividad.
Entonces el paciente puede estar golpeando y la causa ser no psicótica, sino simplemente una alteración de su conducta consecuente de problemas en casa, en el caso de retraso mental o en demencia también. Bien, entonces, hecha ya la diferencia o las posibilidades entre pacientes agitados, psicóticos, no psicóticos, psiquiátricos y orgánicos, ¿cómo evaluamos un paciente agitado y cómo lo abordamos? Muy importante para todo el personal de atención primaria. Lo primero, lo primero es recordar que si no hay seguridad para la vida del entrevistador o del equipo y para la vida del paciente o del familiar, no hay sentido de tener una entrevista. Así que lo principal y lo primero es adoptar medidas de seguridad que nos aseguren que se va a poder continuar con la entrevista y con la evaluación de manera correcta y de manera efectiva. Es importante mantener una distancia prudencial con el paciente, es decir, no estar demasiado cerca, tampoco demasiado lejos, sino una distancia que nos permita escuchar al paciente, comunicarnos, que él nos vea, que nosotros lo veamos, pero con una distancia que, en caso de ocurrir un problema, podamos tener una barrera. Por ejemplo, suele ser muy útil con pacientes agitados entrevistarlos con una mesa de por medio, con un escritorio, ¿no? Eso ya de por sí es una barrera en caso el paciente se agite o tienda a la agresividad, que puede prevenir una agresión al paciente, al familiar o también al entrevistador. Preservar una vía de fácil acceso, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en el Hospital Valdizán, donde laboro, que en los consultorios de emergencia ambos tienen dos puertas, una puerta en la que ingresa el paciente y otra puerta que está justo al costado del evaluador o del médico psiquiatra en este caso. Entonces, ¿por qué sirve esto? Porque en caso de ocurrir un problema, en caso el paciente se agitara, en caso la conducta fuera incontrolable, en caso hubiera algo que no esperábamos, como que tenía un arma letal consigo, con él, que no lo tomamos en cuenta y la saca en un momento, tenemos una vía de escape. Una vía de escape para nosotros, para el evaluador, que eso suele ser muy importante, ¿no? Entonces, si no cuentan al menos con dos vías de escape en el consultorio, sugeriría que siempre traten de colocarse lo más cerca posible a la puerta, ¿no? Si solo tienen una vía de escape, que no sea el paciente quien esté cerca a la vía de escape, sino que sean más bien ustedes, ¿no? Como ver si se puede adecuar el consultorio para esas circunstancias, que el escritorio de ustedes o la silla de ustedes esté más cerca a la puerta que el paciente, ¿no? Es una forma de prevenir o de cuidarse en caso ocurriera algo. Realizar la entrevista en un lugar tranquilo, también dentro de la medida de lo posible, ¿no? Que sea un lugar que no tenga demasiados estímulos de sonido, que no haya mucha bulla, que no haya muchos estímulos visuales tampoco, luces muy intensas, que no esté la televisión prendida, con alto volumen, dando noticias, ¿no? Porque eso puede también alterar al paciente, puede poner en riesgo la entrevista y la seguridad de nosotros o de los familiares, ¿no? En un lugar tranquilo, idealmente. Lejos de otros pacientes, ¿por qué? Porque en un momento de agitación el paciente puede voluntariamente o no agredir, o tal vez puede ser de manera casual, a otro paciente también. Entonces al final el problema se va extendiendo no solamente a nosotros y al paciente, sino también a los otros pacientes que son agredidos o que son agredidos por este paciente que se agitó. Retirar o alejar objetos potencialmente letales. Es decir, cualquier cosa que pueda ser tomada como un arma no tiene que estar cerca o no tiene que estar a un acceso sencillo, fácil o rápido del paciente. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo con un lapicero, no lo voy a poner en un lugar, por ejemplo, adelante de mi historia clínica, cosa que él puede tener un acceso rápido al lapicero. No lo voy a hacer. Si tengo un martillo para una evaluación neurológica, tampoco lo pondré en ese lugar, ¿no? Si hay algún tipo de mueble o algún tipo de artefacto o adorno en mi consultorio que está justo cerca al paciente y que puede ser cogido como un arma letal o como un arma de posible agresión en caso ocurriera, no ponerlo ahí. Si lo puedo retirar al menos durante esta evaluación, va a valer la pena porque estamos previniendo posibles complicaciones. También es bueno que cuando se comience la entrevista, el paciente haya sido previamente evaluado, se haya preguntado cuando se hace el triaje o cuando esté ingresando al centro de salud o al hospital, donde sea que se ha tratado, y se le pregunte si tiene alguna pistola, tiene algún cuchillo, tiene alguna jeringa, tiene algún martillo, no lo sé, cualquier cosa que pueda ser contundente o letal. Si el familiar lo sabe, que nos lo proporcione, si el paciente voluntariamente lo puede dar, mejor aún, ¿no? Pero estemos atentos a que no tenga nada que pueda hacernos daño durante la entrevista, ¿no? Y también suele ser importante solicitar colaboración de más personal antes de iniciar la evaluación. Es decir, como es un paciente que potencialmente
puede agredir o puede desorganizarse y tal vez sin querer, durante la desorganización conductual, podemos salir dañados, pidamos apoyo, ¿no? Nunca entrevisten ustedes solos a un paciente con agitación psicomotriz. Pidan siempre a alguien, ¿no? Si es posible, algún personal de enfermería, técnico de enfermería, quien sea, pero que esté con ustedes cerca. Si ustedes prefieren que no esté dentro del consultorio porque un tema de privacidad y tema de la relación médico-paciente, que también es importante y lo veremos más adelante, perfecto, que espere afuera, que esté cerca de la puerta, pero que nosotros estemos tranquilos que en caso ocurriera algo, tenemos a alguien que nos pueda ayudar, alguien que nos pueda socorrer. Eso es muy importante. Ahora, ¿cuáles son factores predictores de auto o heteroagresividad o agitación psicomotriz? ¿Qué cosas me hacen pensar en un paciente? Porque, ojo, el paciente no siempre viene agitado. El paciente puede venir tranquilo y durante la entrevista, por cosas que ocurren, por cosas que les preguntamos, cosas que recuerdan, mensajes o llamadas que reciben, se pueden tornar agresivos o se pueden agitar. Eso ocurre muchas veces. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de un paciente que no vino agitado, pero que comienza a agitarse poco a poco? ¿Qué cosas me indican eso? Primero, aumento creciente de la actividad motora. Veo que se comienza a mover más. Se encuentra intranquilo en la silla, intranquilo en el consultorio, se para, camina, prende la luz, apaga la luz, ¿no? Comienza a resoplar, ¿no? Eso me hace dudar un poco más, me hace sospechar más bien que se puede comenzar a agitar. Si el paciente repentinamente, por algún comentario que hicimos, o algo que escuchó, o algo que dijo el familiar, tira un puñete en la mesa, ¿no? O tira su celular al suelo, o comienza a insultar, o grita, dice una grosería, eso también me hace pensar que esta conducta está escalando y puede llegar a ser una conducta agresiva o una conducta de desorganización más adelante. Ya me estoy orientando a que eso puede progresar. Si sospecho que he consumido tóxicos o drogas, también, porque eso es algo que es impredecible. Un paciente intoxicado, su conducta es impredecible. Si noto algún aliento alcohólico, ver algún signo externo de intoxicación por alguna droga, ojos rojos, o noto un olor particular, comienzo a pensar que puede ser consumo de sustancias y también tomo ciertas precauciones. Si el familiar o el personal de salud con el que me encuentro ya conoce al paciente y me dice, él suele ser agresivo, él ha golpeado a otro técnico de enfermería, ha golpeado a una enfermera, ha golpeado a un médico, y ya sé que esto puede pasar, entonces tomo mayores precauciones aún, no quiero ser una víctima más de este problema. Y presencia de conducta alucinatoria. Si veo que el paciente comienza a tener soliloquios o habla solo, o comienza a hacer gesticulaciones, como si se comunicara con alguien, también me hace pensar que puede estar con alucinaciones, y las alucinaciones muchas veces pueden ser comandatorias, que le den órdenes, y entonces en un momento, de manera repentina, puede agredir o puede desorganizarse. Si veo esto, cualquiera de estos criterios que he puesto en la diapositiva, pienso que el paciente se puede desorganizar, se puede poner agresivo, y tomo aún mayores precauciones. Esto también es muy importante y es valorar síntomas somáticos de emergencia. Es decir, el paciente puede venir agitado, puede venir incluso agitado, psicótico y tener un antecedente de esquizofrenia. Entonces, todos los criterios para que sea manejado por un equipo de salud mental. Muy bien. Pero si el paciente además tiene otro problema, porque los pacientes con problemas mentales pueden tener comorbilidades, suelen tener comorbilidades, y estas comorbilidades pueden ser tanto causa de la agitación como no ser causa de la agitación, pero sí poner en riesgo la vida del paciente. Tengo un paciente que está agitado, pero que además está con hipotensión, entonces evidentemente eso es prioritario, ¿no? De la agitación no se va a morir si tiene una hipotensión, si está depletado, si ha tenido sangrado intenso, si está sangrado activo, y está poniendo en riesgo su vida de manera más cercana o más inmediata. Esa es la prioridad. El cuadro psiquiátrico pasa a segundo plano, así está agitado. Si está alterada la conciencia, como les dije, ahí es delirium, y ahí tenemos que buscar una causa que tenemos que resolver para que el paciente no progrese y no empeore. Lesiones físicas, si el paciente tiene una herida, tiene golpes, tiene cosas que requieren suturas, que requieren control, que requieren algún tipo de manejo traumatológico, ¿no? O tienen globo vesical, no lo sé, tenemos que abordar eso primero, ¿no? Porque eso es prioritario. En la parte médica, en este caso, compromete más, de manera más inmediata la salud del paciente que la parte psiquiátrica. Si está convulsionando, o si después de cada convulsión se agita y yo veo al paciente agitado y convulsionando, la prioridad es la convulsión. Abordemos y manejemos primero la crisis epiléptica antes que la agitación. Sangrado activo lo mencioné también,
y dolor intenso, tiene una caída, una luxación, una fractura, o tiene un golpe que le duele demasiado y está agitado también, primero manejaremos el dolor. Manejaremos el dolor y una vez que el dolor bajó, el paciente va a poder comunicarse e iniciaremos con todos los pasos de la entrevista durante emergencia. Bien, entonces cuando ya hicimos las medidas de seguridad, ya nos aseguramos que el paciente está bien, que no hay ninguna prioridad no psiquiátrica que esté en el paciente, ningún problema médico más importante, estamos en un lugar tranquilo, sin muchos sonidos, sin muchos estímulos visuales, con un personal que nos espera afuera en caso ocurra un problema, con la mesa de por medio. Comenzamos con la contención. Es decir, para un paciente agitado, lo que tenemos que hacer es contenerlo. Y para contenerlo hay pasos. El primer paso es la contención verbal. Es decir, hablando con un paciente agitado, este paciente se puede calmar. Y muchos no pasan de la contención verbal. Para muchos la contención verbal es suficiente para manejar la agitación. Entonces, ¿cómo hacemos una contención verbal efectiva? De la siguiente manera. Primero tenemos que presentarnos, ¿no? El paciente no tiene ni idea quiénes somos muchas veces. Puede ser que nos conozca del barrio, o tal vez del trabajo, tal vez ya lo conocemos porque ha venido varias veces al hospital, pero muchas veces no. El paciente puede venir traído por familiares, a la fuerza muchas veces, y no nos conoce, entonces llega a un consultorio, lo ponen en una silla, y de repente hay un interlocutor, una persona que no conoce, y le comienza a hacer preguntas. Para cualquiera es una situación bastante extraña y bastante preocupante. Uno sin tener un problema psiquiátrico podría preocuparse y podría asustarse también. Así que lo principal y lo primero es presentarnos, decirnos, bueno, buenos días, soy el doctor Diego, soy médico psiquiatra, o soy el licenciado tal, enfermero, o soy el técnico de enfermería, presentarnos, decirnos con nombre y apellido, si es posible, y nuestro cargo, quiénes somos. Ayuda bastante también el tener el uniforme, ¿no? Porque cuando un personal tiene un uniforme, ya se marca una línea, el paciente sabe que es un personal de salud, y eso ya es algo que le puede dar un poco de seguridad, no es alguien más. Entonces el uniforme es muy importante, si es médico, la chaqueta o el scraps, igual cualquier personal de salud. Y también la identificación, ¿no? El tener una identificación visible, ¿no? Para el paciente suele ser muy importante, porque es una forma en la cual él corrobora y él determina, es verdad, él es un médico, ella es una enfermera, él es un técnico, ¿no? Y puede tener más confianza para poder conversar con nosotros y facilitar la entrevista, ¿no? Entonces el presentarnos, uniforme y identificación son muy importantes. Manifestar un deseo de ayudarlo, ¿no? Comenzar no atacando al paciente, no cuestionándolo, sino más bien diciéndole, entiendo que te han traído acá a la fuerza o has venido por tu voluntad, mira, yo quiero ayudarte un poco, quiero que busquemos una solución al problema, quiero saber qué pasó, ¿no? De repente ya ve que lo trajeron a la fuerza, le abrieron a la puerta a la fuerza, lo han puesto de manera medio obligada en un consultorio, toda la fuerza, todo de mala manera, y se encuentra con la primera persona que tranquilamente le dice que quiere ayudarlo. Él ya le dijo, nosotros ya le dijimos, te quiero ayudar. Y eso para el paciente es un montón también. Intentar aparentar calma. Aparentar que lo decimos con calma, con tranquilidad, con serenidad, así tengamos miedo. Porque es muy normal y muy entendible que una persona que nunca ha visto a un paciente agitado o que no suele ver pacientes agitados, al ver un paciente agitado, tenga miedo, se ponga un poco ansioso, esté inseguro. Entonces, no les voy a pedir que no tengan ansiedad ni tengan miedo porque es muy normal, pero sí al menos que traten de aparentar calma, que traten de disimularla, porque esto también tranquiliza al paciente. Al paciente le va a gustar, le va a dar mucha calma saber que está con alguien que sabe lo que hace, o que sabe en qué lugar está. No alguien que aparenta no saber qué hace, aprende que no está medio perdido, eso le da más inseguridad al paciente. Escuchar al paciente y que exprese abiertamente sus problemas, que nos diga las cosas que le incomodan. En este punto es importante no confrontar, no discutir, no cuestionar y evitar juicios, ¿no? Que el paciente se puede explayar. Si de repente el paciente es un paciente con esquizofrenia, que tiene ilusión paranoide, que dice que su mamá le pone veneno en la comida y lo quiere matar, y nosotros, porque lo conocemos, a la familia o al paciente, sabemos que eso no es verdad y que es parte de su problema, no vamos a cortar al paciente, no le vamos a decir, no, eso no es verdad, tú estás imaginando, esa es tu enfermedad. Tampoco vamos a confrontarlo, no vamos a discutir con él, no vamos a poner juicios del tipo de tú eres un mentiroso, un manipulador, estás exagerando, todo es en tu mente, porque en ese momento no va a funcionar. Lo más normal, o lo que va a ocurrir en ese momento, si hacemos esto, confrontar o discutir o cuestionar al paciente, es que se va a agitar más o se va a poner más intranquilo. Entonces, así sepamos que no es verdad, así creamos que no es verdad lo que dice, vamos a escuchar al paciente.
escucharlo tranquilamente, sin confrontar, sin discutir, sin cuestionar. Muchas veces también el paciente agitado puede emitir esos juicios o esas ideas delusivas respecto a nosotros. Es decir, usted también es parte del problema, usted me quiere hacer daño, me quiere secuestrar. Entonces, ponernos a discutir con él en ese momento que no es así, tampoco a usted le funciona mucho, es escuchar todo lo que él me tiene que decir. Es escuchar bastante. No ponerse por encima del paciente, ¿no? No marcar esta distancia tan alta de yo soy el médico, tú eres el paciente, yo estoy encima, tú estás abajo, yo soy el enfermero, yo tú eres el paciente. No, esto no se debe dar mucho en ninguna entrevista médica. Lo ideal es ponernos al nivel del paciente, poder conversarlo. Evidentemente cada uno sabe cuál es su función, cuál es su posición, pero hablando como una persona habla como otra persona, ¿no? Con respeto, escuchando activamente, evitando juicios, evitando burlas, evitando reírnos también, ¿no? Porque si él puede decir algo al paciente que nos dé mucha risa, porque a veces pueden decir cosas que nos dan risa, ahí es nuevamente controlar la risa, mordernos la lengua, hacer algo para no reírnos, porque puede activar más al paciente también, ¿no? Y respetar la distancia interpersonal, ¿no? El paciente si se quiere acercar un poco, le decimos, no, mira, quédate ahí, estás bien ahí, por favor no te acerques mucho, quiero que sigamos conversando, pero quiero que tú estés en tu sitio y yo acá, y así conversamos tranquilos los dos. Mantenemos la distancia. Luego sigue la contención mecánica, ¿no? En caso el paciente no pueda, a pesar de la contención verbal, que nos presentamos, que tranquilizamos, que explicamos, el paciente sigue agitado, el segundo paso es la contención mecánica, ¿no? Y es prioritario si es un peligro para él mismo o los demás, personal, pacientes o familiares, ¿no? En este caso, para hacer la contención mecánica se requiere un líder de equipo, una persona que va a dirigir cómo se va a realizar la contención o la sujeción del paciente. Justamente se sujetan las extremidades y todo el equipo que está en el puesto de salud, el centro de salud, en el hospital, en la unidad de emergencias, tiene que estar presente porque se requiere toda la ayuda de las personas disponibles, ¿no? Dependiendo obviamente de la contextura del paciente, del estado, del sexo, ¿no? Uno valora cuántas personas necesita para cada caso, pero mientras más personas estén al comienzo, mejor, y luego el líder de equipo va filtrando y diciendo, bueno, creo que con 4 estamos bien, con 3 estamos bien, o tal vez requerimos más gente, ¿no? En ocasiones, solamente ver que viene un equipo, que vienen varias personas, para hacer una contención mecánica a un paciente, hace que él mismo se controle y colabore con la entrevista. Eso puede hacer que la agitación o que la agresividad baje, viendo que evidentemente esa agitación va a tener consecuencias aún peores. Bueno, es muy importante también explicar al paciente el procedimiento y los motivos de este. Es una persona que tiene derechos y deberes también, y se merece mucho respeto. Entonces, explicar al paciente lo que está pasando y por qué motivo está ocurriendo. No es algo que nosotros disfrutemos y que nos guste, es porque estamos priorizando la vida de él y de los demás también, y por eso en este caso, muy puntual, muy particular, se requiere la sujeción mecánica o la contención mecánica. También revisar periódicamente funciones vitales para evitar cualquier complicación en el paciente. Ahora, esta es la contención mecánica, pero la verdad es que es algo bastante controversial muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener efectos deleterios físicos y psicológicos en el paciente agitado y el personal. Estamos privando de la libertad de movimiento de una persona que va a estar sujetada a una cama, a una silla de ruedas, no va a poder moverse, estamos quitándole la libertad en ese momento, y eso puede afectar a la persona psicológicamente a largo plazo y también a nosotros, ¿no? Como personal de salud. Ha habido reportes de muertes y lesiones físicas secundarias a la limitación de movimiento. Entonces no es algo pequeño, aumento de CPK, problemas de insuficiencia renal aguda, son consecuencias que pueden ocurrir por la sujeción mecánica en un tiempo mayor a lo programado. Por eso se usa solamente en caso de emergencia y que el riesgo sea inminente. Es una cosa excepcional, extraordinaria, que en caso no tengamos ninguna otra medida mejor para calmar al paciente o para preservar la seguridad del paciente o de nosotros, la tendremos que utilizar. Pero no la utilizamos día a día en cualquier circunstancia. Si está el paciente en una unidad psiquiátrica, en un hospital psiquiátrico, en sala de observación, en pabellones, no se tiene que aplicar como castigo. No es te portaste mal, no es dijiste una lisura, entonces como dijiste una lisura te vamos a sujetar. Eso no funciona así. Eso es antiterapéutico. No está, la sujeción mecánica no es un castigo para el paciente. Es una medida de seguridad para el personal y para el paciente también, pero no un castigo. Si dijo una lisura, si tiró su comida, si, no sé, no quiere jugar, no quiere participar en una dinámica, no se le sujeta. Hay otras medidas que tenemos que adoptar como equipo
pero no la sugestión mecánica porque hemos visto que tiene varias complicaciones psicológicas y físicas, ¿no? Y tampoco por conveniencia personal, es decir, no se sujeta al paciente porque vamos a ir todos un rato a celebrar el cumpleaños de un familiar o de un personal, entonces para que no haya ningún riesgo, sujetamos a los pacientes y vamos a celebrar todos. Eso no puede pasar tampoco. Como les digo, es una violación a los derechos humanos y a los derechos del paciente. Él merece todo nuestro respeto y toda nuestra colaboración también. Finalmente, tras la contención verbal y la contención mecánica, viene la contención química, ¿no? Que es en agitación tanto orgánica como psiquiátrica. En este caso administramos un tratamiento farmacológico, que lo que va a buscar es sedar al paciente o tranquilizar al paciente, ¿no? Para nosotros valorar si la medicación que instauramos o que indicamos funcionó o no, tenemos que esperar 20 a 30 minutos más o menos antes de administrar una segunda dosis, ¿no? No esperemos que siempre. Hay veces en las cuales sí, uno pone una ampolla de un tranquilizante y pasan 5 minutos y el paciente está tranquilo, pero muchas veces no, y queremos repetir la dosis a los 5 o a los 10 minutos porque estamos muy ansiosos y muy desesperados, entonces no es una buena idea, esperemos media hora más o menos y mientras practicamos ejercicios de respiración para calmarnos un poco nosotros también, ¿no? ¿Qué podemos indicar? Podemos indicar antipsicóticos y benzodiazepinas, ¿no? Dentro de los antipsicóticos tenemos al haloperidol a la cabeza, que es una medicación bastante utilizada en casos de agitación. La ampolla viene de 5 miligramos y la indicación es repetir, como dije, cada 30 o 45 minutos. ¿Cuáles son las complicaciones posibles del haloperidol? Primero es la presencia de síntomas extrapiramidales, distonía aguda, pseudoparkinsonismo, acaticia, puede ocurrir. Tal vez lo más molesto y lo más molesto, lo más grave, podría ser una distonía aguda. Estemos atentos a ello para poder aplicar un antídoto. Y también que los antipsicóticos en general disminuyen el umbral convulsivo. Por eso en pacientes que tienen riesgo de convulsiones o que tienen epilepsia, lo utilizamos con mucho cuidado también. Risperidona, que también hay en gotas actualmente, podemos indicar 0.5 a 2 miligramos en gotas, ¿no? El frasco viene de 1 miligramo por mililitro. Se repite cada 2 a 4 horas y nuevamente se monitorizan los síntomas extrapiramidales, pero que son presentados en menor medida que con el haloperidol. También tenemos a la olanzapina, ¿no? Que hay en tabletas y también hay en ampollas, ¿no? Que son bastante costosas, bastante caras, pero existen también. La dosis es de 10 miligramos también, y se puede repetir cada 2 a 4 horas. Acá los efectos adversos son más anticolinérgicos, ¿no? Sedación, pero son menos intensos que con otros medicamentos, ¿no? Y el midazolam, que es una benzodiazepina, que la dosis es de la ampolla de 5 miligramos, podemos aplicar 5 a 10 miligramos, esperamos igual media hora para ver el efecto, y el riesgo acá es la depresión del sistema nervioso central o la confusión. En pacientes con riesgo de depresión del sistema nervioso central, evitemos midazolam. En pacientes con cuadros de organicidad que ya están confundidos por la propia organicidad con un delirium, evitemos midazolam también. En delirium, evitemos benzodiazepinas. Bien, y en cuanto al tratamiento, si es una agitación orgánica, tratamos la causa orgánica subyacente. Si la agitación es porque está con una crisis hiperglicémica, resolvamos la crisis hiperglicémica. Si la agitación es porque está con una hiponatremia severa, resolvamos la hiponatremia. Siempre es ubicar la causa, el problema, el lugar por donde está saliendo todo el problema y resolverlo. Controlar funciones vitales, mantener vía aérea e hidratar, indicar dosis bajas de neurolépticos en vía oral, ¿no? Haloperidol, como le dije, puede dar síntomas extrapiramidales y umbral convulsivo, disminuirlo, y no dar en delirium tremens el haloperidol, que es el grado extremo de la abstinencia alcohólica, tampoco haloperidol en abstinencia a benzodiazepinas y en agitaciones de origen comicial, evitar en esos casos. Y son más las benzodiazepinas. Otro medicamento es la levonormacina, que es un neuroléptico, o sea, un antipsicótico más sedante. Clorpromacina es igual. Riesgos acá son la hipotensión y la aspiración. Y en estos pacientes orgánicos, como dije, evitemos benzodiazepinas por un aumento de la confusión, ¿no? Pero las benzodiazepinas sí se pueden utilizar en delirium tremens, en síndrome de abstinencia alcohólica, en cuadros de origen comicial o convulsivo, y también intoxicación por estimulantes. Ahí los podemos utilizar. Si la agitación es psiquiátrica y es no psicótica, por ejemplo, es un ataque de pánico, utilizamos benzodiazepinas en dosis bajas, ¿no? O en dosis que el paciente requiera, ¿no? Si un
un clonazepam de 0,5 es suficiente, démosle eso, ¿no? Si vemos que no cede, repitamos la dosis, ¿no? Hasta que el paciente se encuentre calmado. En pacientes con cuadro de agitación por trastorno límite de personalidad, igual, ¿no? Repitamos el tema de benzodiazepinas. En el momento agudo. Y si es una causa psicótica, ¿no? Un paciente con esquizofrenia, con depresión psicótica, con manía, utilizamos neurolépticos a dosis elevadas, y recordar acá que el haloperidol y midazolam suelen ser más efectivos que solamente el haloperidol. Indicamos usualmente ampollas de haloperidol con midazolam, una de cada una. Bien, este es el fluxograma de actuación en tu paciente agitado. Primero, medidas de seguridad. Seguro yo, seguro el paciente, seguro los familiares, seguro los demás pacientes. Luego de eso pasamos a la contención verbal, con la cual elaboramos historia clínica, exploración, pruebas complementarias y luego un diagnóstico. Pero si la contención verbal no funcionó, pasamos a la contención mecánica para hacer la historia clínica, pero si ni siquiera con la contención mecánica se resuelve el problema, pasaremos a la contención farmacológica y nos saltaremos la parte de la historia clínica porque por ahora no se puede realizar. Y recién cuando el paciente colabore, cuando el paciente esté menos agitado, tal vez después de un internamiento breve o una observación de unas cuantas horas, podremos realizar la historia clínica, ¿no? Pero nos saltamos este paso en caso se requiera una contención farmacológica de emergencia, porque como vimos muchas veces es lo más efectivo, ¿no? En caso que nada haya funcionado hasta ahora. Y bien, el resumen de la sesión es el siguiente, ¿no? Primero, la agitación psicomotriz es un estado de exaltación motora que generalmente carece de un objetivo. Agitación no es igual a agresividad. Los objetivos del tratamiento son mantener la seguridad de todos, determinar la causa para poder dar un tratamiento adecuado. La agitación puede ser de causa orgánica o psiquiátrica, y al momento de abordar a un paciente agitado, se mantiene el orden de la actuación. Se respetan este orden, se respetan los pasos, ¿no? Primero, medidas de seguridad, contención verbal, contención mecánica y finalmente contención química. Y el tratamiento está en base a la causa subyacente y se pueden utilizar benzodiazepinas y antipsicóticos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.